Grabar. Sale. Bueno, pues buenas noches. Vamos a comenzar con esta lección del día de hoy que se llama Jesús más que maestro, del bloque de lecciones de correcciones divinas 4. Y pues bueno, lo que queremos a través de esta lección es mostrar que más allá de sus enseñanzas morales, hay una obra que Jesús vino a hacer al mundo. Y vamos a ver cuál es esa obra. Muy bien, solo recordar nuestra misión y nuestra declaración. Nuestra misión dice ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad, en donde se nos enseña a dar la vida por los amigos, formar familias de éxito que alcancen a los amigos y los capaciten para servir y adorar a Dios. Y la declaración dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Y pues bueno, la introducción dice así. Winston Churchill fue un político y estadista británico conocido por su liderazgo en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes en tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en dos periodos, del 40 al 45 y del 51 al 55. Algo que muchas personas no conocen de Churchill es su faceta como artista y escritor. Pintó más de 80 cuadros y fue autor de decenas de libros. Además, es el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Así como Winston Churchill, todas las personas tienen facetas que son más conocidas que otras, pero es hasta que investigamos o buscamos más de ellas cuando nos damos cuenta que su verdadero potencial y todo lo que tiene para ofrecer. Jesús se reveló como maestro a sus discípulos, pues era la forma en la que ellos tendrían la actitud de discípulo, alumno, y estar dispuestos a aprender. Seamos discípulos. Wow, ¿no? Entonces, en esta introducción, pues nos dice que tenemos que ser, en esta faceta que nos muestra, hay facetas que tenemos que no son tan conocidas como otras, pero pues bueno, Jesús se reveló como ese maestro ante los discípulos porque era necesario que ellos pudiesen aprender, ¿no? Tantas cosas que él quería enseñarles para enseñarnos a todos nosotros a través de sus vidas lo que él era el verdadero o es el verdadero evangelio. Y pues bueno, vamos a leer. El primer bloque dice, no llores. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 13, dice de la siguiente manera. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Lucas 7, del 11 al 13. Y dice el capítulo, vemos a Jesús encontrarse con una procesión de personas que salían de la ciudad hacia donde él se dirigía. Él pudo seguir su camino, pero al ver el dolor de ellos decidió detenerse. Lo primero que Jesús le dice a una mujer es, no llores. Para entender mejor la historia, debemos tomar en cuenta que la persona que le dice esto es una viuda que acaba de perder a su hijo. Jesús le habla directamente a su estado anímico. No sabemos si la viuda era creyente o si tenía fe, pues las escrituras no nos aclaran esto. Sin embargo, Jesús fue empático con ella antes de hacer el milagro. Cristo no solo quiere mostrarnos su poder, también quiere saber cómo se encuentra nuestro corazón y sanarlo. Estemos atentos a las circunstancias de lo que nos rodean y poder también bendecirlos, como Jesús, no es nuestro maestro, nos lo enseña. Pues bien, pues en esta lección lo que vemos es que precisamente Jesús, antes de hacer el milagro con esta persona, pues estaba interesado en el estado anímico de su mamá, ¿no? De la viuda en este caso. Y eso nos llama mucho la atención porque a veces podemos pensar que tal vez en nuestro estado anímico o las cosas que pueden sucedernos a nivel personal, pues en ocasiones podemos decir que no son tan interesadas por Dios, pero la verdad es que es otra, ¿no? Y aquí podemos ver un claro ejemplo. Pero sobre todo dice, estemos atentos a las circunstancias de los que nos rodean y poder también bendecirlos, como Jesús, nuestro Maestro, nos los enseña. Y es que aquí es donde radica
un gran secreto, que es cuando nosotros sabemos del Evangelio, sabemos de la palabra de Dios, y en ese momento nosotros estamos rodeados todos los días constantemente de personas, tal vez familias, tal vez vecinos, tal vez personas en la calle, que si nosotros estamos atentos, podemos ver la necesidad como Jesús lo vio cuando iba caminando y se encontró a esta persona en este camino en donde se encontró esta mujer llorando, pues él no siguió adelante, sino que se detuvo y le dijo, no llores más. Se preocupó por ella y le ayudó conforme a lo que sus posibilidades podía hacer, que en este caso era pues hacerle el milagro con su hijo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos con lo que nos rodea, puesto que hay veces mucha necesidad que nosotros podemos observar y poder ayudar y ser ese instrumento de Dios en la tierra. El segundo bloque dice, su amor sobre todo. Lucas capítulo 7, versículo 14 al 17 y Números capítulo 19 y 11. Y dice así, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús crecieron crecieron por toda Judea y sus alrededores. Números de 19 al 11 dice, el que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Muy bien. El bloque dice lo siguiente, su amor sobre todo. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, debemos considerar que, según la ley, quien tocara a un muerto era considerado impuro durante una semana. Pero Jesús en este momento demostró algo acerca de Dios y el Evangelio, que no hay enfermedad, luto ni muerte que pueda separarnos de su amor. Cristo Jesús es un Salvador divino que se atrevió a caminar entre la humanidad solo para convertir personas malas en buenas, no solo para convertir personas malas en buenas, sino para dar vida a quienes estaban muertos. Él se preocupa por ti y por tus sentimientos. El amor de Dios, sobre todo, nos impulsa para actuar y decidir ayudar a los demás, como Jesús nuestro Maestro nos lo enseñó en su vida terrenal y el Espíritu Santo nos guía. Bueno, pues aquí es magnífico ver cómo el amor de Jesús, a pesar de todas las leyes que estaban en aquel entonces imperando, él se atrevió a hacer este milagro aun cuando había algunas restricciones para poder hacerlo. Sin embargo, eso dejó muestra de que a Dios le importamos bastante, ¿no? Y que no hay cosa alguna que nos pueda separar de Él. Su amor, como dice aquí el título, es sobre todo. Pero también nos da una enseñanza muy grande para nosotros. Recordemos que estamos viendo que a Jesús no solo es nuestro maestro, sino es algo más. Y en este bloque, Él se muestra precisamente como ese Dios con ese amor inigualable que está no solamente atento a los milagros que estamos expectantes de Él, sino que le importamos en cómo nos sentimos, en cómo nosotros podemos estar cada día. Dice, el amor de Dios sobre todo nos impulsa para actuar y decidir ayudar a los demás, como Jesús nuestro Maestro nos lo enseñó en su vida terrenal y el Espíritu Santo nos guía. Entonces Él se preocupa por ti y por tus sentimientos y nosotros también debemos o tenemos un ejemplo a seguir en el que nosotros tenemos que estar expectantes a nuestro alrededor y preocuparnos y ocuparnos por precisamente atender a estas personas que probablemente Dios nos ha puesto en nuestro camino para que nosotros podamos bendecirlas, como acabamos de leer. Entonces, ya vamos dos cosas. Jesús se muestra como alguien interesado por nuestros sentimientos, por cómo nos sentimos, y nos demuestra también que no hay cosa alguna que nos separe del amor de Dios. Y también en ese sentido nosotros podemos ver ese ejemplo de que no hay cosa alguna que nos separe de poder hablarle a alguien de la bondad de Dios, del amor de Dios en sus vidas, porque probablemente a veces podamos poner pretextos como el trabajo, como la escuela, como algunas actividades, pero la verdad es que siempre va a haber una opción y siempre va a haber alguien expectante a escuchar lo que Dios
quiere para él. En el tercer bloque nos dice, más que un maestro, Efesios capítulo 2, versículo 5, el cual dice así, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Muy bien, es lo que dice. Muchas personas consideran a Jesús como un gran maestro moral, cuyas enseñanzas nos ayudan a ser mejores personas y llevarnos mejor con los demás. Pero Jesús es más que eso. No solo vino a provocar algunos cambios en nosotros, sino a tomar por completo nuestra vida. Derrotó al pecado de una vez por todas y nos libró de la muerte espiritual. Más que un buen maestro moral y darnos buenas enseñanzas al respecto, el Rey de Reyes, nuestro Salvador y el Hijo de Dios, la imagen del joven que iba a enterrar en Naín es un claro ejemplo de la humanidad sin Jesús. Pues, ¿qué puede hacer un hombre muerto para no estar muerto? Nada, solo Jesús hace posible su resurrección. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan tener un aliento de vida nueva y discípulos, y como discípulos obedecer a nuestro Maestro y compartirles de él. ¡Wow! Pues la verdad es que sin Jesús nada podéis hacer. Si dice apartados dice la palabra, apartados de Dios, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, hay muchas personas que necesitan a Jesús. Y una vez escuchaba un término, a lo mejor un poco eh, complicado, pero decía así, que hay obesidad espiritual. Y es cuando precisamente nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, pero no damos nada de la palabra de Dios a los demás. Y entonces es como si comiéramos y comiéramos y comiéramos, pero como no damos nada, pues entonces entramos a esa obesidad, ¿no? Que en este caso es esa obesidad espiritual. Tenemos que descargar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha compartido para que de esa manera fluya lo que tenemos y podamos recibir más. Porque para recibir más tenemos que vaciarnos, tenemos que dar a los demás. Y de esa manera nosotros podremos recibir y recibir cada día más. Si no damos, entonces nos estancamos. Y si nos estancamos, eso significa que no tendremos maná nuevo para el siguiente día. Y entonces no nos renovaremos como ese odre nuevo que Dios quiere que seamos, sino que nos quedaremos precisamente como estamos. Y eso no es conveniente, porque de alguna manera nos impide seguir creciendo. Entonces, Jesús, más que un maestro, precisamente Él hizo más por nosotros que venir a darnos clases de moralidad. Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna, a darnos la esperanza, resurrección, a darnos eso que nadie más puede darnos, eso que ni nosotros mismos ni nadie más en esta tierra puede darnos, y que esa es esperanza en la vida eterna, en cambio de vida, resurrección, porque dice una parte de la escritura que atrás han quedado las cosas viejas, ahora todas son nuevas, ¿no? Y precisamente atrás ha quedado todo, esas situaciones que nos impedían seguir avanzando, de incredulidad, de esa vieja vida, de situaciones, actitudes y aptitudes negativas, pero que el día de hoy hemos sido cambiados por la misericordia y gracia de Dios, y que tenemos que dar a los que nos rodean, así como ha sido dado para nosotros por esa gracia, ¿no? Y pues bueno, en el llamado de administración nos dice, deja que Cristo toque tu vida. Lo que estaba muerto hoy puede resucitar. Él va más allá de sus enseñanzas, de tu moral o de tu comportamiento. Déjate amar por Él y entenderás su propósito completo para tu bendición y de los que amas. Wow. Entonces, el llamado es ese, ¿no? Que dejemos que Cristo toque nuestras vidas, que lo que estaba muerto hoy puede resucitar. ¿Qué estaba muerto hasta el día de hoy? Tal vez sería bueno hacernos esa pregunta. Nuestros sueños, pensar que nuestra familia nunca va a cambiar, que nuestra vida va a ser igual, nuestro ministerio, que estaba muerto hasta el día de hoy. Pero déjate que Cristo te toque. Él va más allá de puras enseñanzas, de pura palabrería, de pura conducta moral. Él va más allá del comportamiento. Dice, déjate amar por Él y entenderás su propósito completo para tu bendición y de los que amas. Porque esa bendición que Dios quiere depositar en nosotros no solamente es para nosotros, sino como una expansión o daño colateral alcanzará a aquellas personas que amas, ¿no? Y eso es lo importante que debemos tener en cuenta, y se vuelve expansivo hasta llegar
hasta los vecinos, con los que convivimos en el trabajo, en el día a día. La intercesión nos dice, Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 19 al 20. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Wow! Eso está increíblemente hermoso. Nos dice así la intercesión. Oremos por nuevos corazones para que sean transformados por Dios y se vuelvan sensibles a su espíritu y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Que aparte toda dureza en el interior de las personas para que puedan obedecer su voluntad y descubran todo lo que Él tiene para ellos. ¿Sale? Entonces, así es. Dice, oremos por nuevos corazones, ¿no? Hoy yo quiero orar por ti, porque aparte se va a quedar grabado y lo voy a subir al grupo. Quiero orar por todos ustedes. Y quiero orar porque esos corazones sean corazones nuevos. No sé qué es lo que estés pasando hasta el día de hoy. No sé si tengas alguna necesidad, si tal vez estamos volviéndonos obesos espirituales y no hemos compartido lo que Dios nos ha dado para con los demás. Y entonces es necesario ver ese ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? Que no hay nada que nos aparte de Él, ni nosotros tendremos alguna excusa de dar lo que Él nos ha dado a los demás. De que no solamente se ocupaba de los milagros en sí, sino que se interesaba de verdad por nosotros, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer, interesarnos de verdad por aquellas personas que tienen esa necesidad de descubrir que hay algo más allá de esta vida y que es precisamente la vida eterna, ¿no? Entonces, Jesús, más que un maestro, vimos que es el que nos vino a dar esperanza y a resucitarnos de la muerte. Así es que oremos por esos nuevos corazones. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de todos y cada uno de los que puedan escuchar este audio, de Araceli, de su familia, Señor, y de los que no se pudieron conectar. Yo los bendigo y te pido en el nombre de Jesús que toques sus corazones, que cambies esos corazones y les des un corazón de carne, un corazón conforme a tu corazón, Señor, un trasplante de sus corazones por tu corazón, Señor, que puedan conocerte, al igual que yo te pido que puedan conocerte cada día más, que puedas transformar nuestras vidas, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que seamos transformados y que Padre, nos volvamos sensibles a tu voz, que podamos escucharte, Señor, que podamos escuchar tu Espíritu Santo, que podamos hacer, Señor, en nuestra vida lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Señor, que toda dureza de nuestro interior desaparezca en este momento en el nombre de Jesús y que estemos dispuestos y prestos a obedecer tu voluntad y tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, y con todos los que escuchan esto, Dios. En el nombre precioso de ti, Hijo amado Jesús, te pido, Señor, que muevas esos espíritus, Señor, que los lleves, Señor, a querer más de ti, a conocer más de ti, a que, aparte de ello, podamos compartir todos con cada uno de los que nos rodean lo hermoso que es tu palabra y la esperanza que nos has dado de la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, por haberte conectado a esta pequeña pero poderosa lección. Gracias a todos los que van a escuchar este audio y pues que Dios me los bendiga. La verdad es que esta lección estuvo increíblemente hermosa y pues bueno, la verdad es que es algo que tenemos que seguir procurando, seguir avanzando en ello y es que podamos precisamente ser cada día más sensibles a lo que Dios tiene para nosotros. Araceli, que Dios te bendiga y pues muchísimas gracias por haberte conectado. Ojalá esta lección te haya servido. Dios te bendiga, muchas gracias. No, de nada, Araceli, cuídate mucho. Bendiciones. Nos vemos de aquí a 8 días. Primero Dios. Cuídate mucho, bye.